Muy buenas, mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astro Academy, tu escuela online 100% dedicada a lo que te apasiona, la astronomía y la astrofotografía. La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en todos los sectores y también en nuestras vidas, y no hay duda de que es una tecnología que ha llegado para quedarse. Hace unos meses vimos cómo esta tecnología empezaba también a irrumpir dentro del mundo de la astrofotografía, concretamente en el aspecto de procesado astrofotográfico, con una herramienta que para muchos de nosotros ha supuesto un antes y un después en la forma de procesar nuestras imágenes. Hablamos de Blur Exterminator, una herramienta desarrollada por Russell Croman y que creo que a día de hoy cualquier astrofotógrafo de cielo profundo conoce. Como ya vimos en su momento, Blur Exterminator es una herramienta con un motor de inteligencia artificial en su interior que hace que uno de los procesos más complejos en el mundo del procesado astrofotográfico, que es la deconvolución, la aplicación de un enfoque general a toda nuestra fotografía mediante deconvolución, se convierta en un proceso súper sencillo que podemos realizar con apenas un par de clics. Además, hasta este momento esta herramienta nos ha permitido conseguir resultados espectaculares en nuestras imágenes. Pues bien, esta herramienta, Blur Exterminator, acaba de lanzar su versión 2.0, a la cual tenemos acceso todos aquellos usuarios de la herramienta que la tengamos comprada, es decir, no tenemos que comprarla de nuevo. Y el lanzamiento de una nueva versión, en este caso la 2.0, no sería ninguna novedad si no fuese porque esta nueva versión 2.0 viene de la mano junto a un nuevo motor de inteligencia artificial, el AI4. Según palabras del propio desarrollador de la herramienta y según las primeras pruebas que están haciendo algunos usuarios, este nuevo motor de inteligencia artificial nos permite corregir estrellas deformadas o elongadas, problemas de coma en nuestras imágenes, problemas de tilt e incluso corregir hasta cierto punto imágenes desenfocadas. Todo esto, sumado a la ya increíble potencia que tenía Blur Exterminator, la convierte en una de las herramientas más potentes para conseguir los resultados más top en nuestras astrofotografías. Así que dicho esto, vámonos al ordenador y vamos a ver cómo rinde este nuevo motor de inteligencia artificial. Bien, pues aquí estamos en PixInsight con una serie de imágenes que he seleccionado para comprobar cómo funciona este nuevo motor de inteligencia artificial de la herramienta Blur Exterminator. Concretamente 3 fotografías que presentan una serie de problemas o que la nitidez de los detalles podría mejorarse con la aplicación de esta deconvolución. Concretamente esta imagen que tengo por aquí, en la que puedes comprobar cómo las estrellas cuando nos acercamos pues tienen un pequeño problema de elongación que probablemente se deba a un pequeño error de seguimiento debido a la distancia focal empleada en esta fotografía, más de 800 milímetros de distancia focal, en conjunto con un sistema de autoguiado mini que no daba la resolución necesaria para poder autoguiar correctamente a estas focales. Esta otra imagen que tengo aquí, que para mí es una imagen súper especial porque esta imagen la capturé desde el Observatorio Astronómico de Calar Alto a pie del telescopio de 1,23 metros de calar alto, mientras yo junto con otros compañeros estábamos observando a través de este telescopio. Sin embargo, esta imagen tiene un problema, y es que está capturada con el telescopio Skywatcher EvoStar 72ED, un telescopio que da una calidad brutal y sobresaliente para el precio que tiene. Lo podemos ver en el detalle que tiene la imagen en la parte central, pero que si no utilizamos con su aplanador correspondiente, pues nos encontramos con estos problemas en los extremos de la imagen. Y por último, esta otra fotografía que acabas de ver hace un momentito ya en el vídeo y que ya utilizamos para demostrar la potencia de Blur Exterminator en el vídeo que publicamos hace unos meses en el canal de Astro Academy, y que en este caso vamos a ver cómo ha evolucionado este motor de inteligencia artificial para resolver los detalles tan finos que tenemos en el núcleo de la nebulosa de Orión. Así que vamos a ello. Bien, vamos a abrir la herramienta de Blur Exterminator, que la tenemos por aquí, por Process, All Processes, y por aquí tenemos Blur Exterminator. En primer lugar, muy importante, para poder aplicar una deconvolución, ya sea con esta herramienta, con Blur Exterminator o una deconvolución tradicional en nuestras astrofotografías, es muy importante que trabajemos con imágenes calibradas, es decir, que tengamos el color calibrado y hayamos neutralizado el fondo de la fotografía, y que trabajemos con la imagen en modo lineal,
es decir, que todavía no hayamos realizado el estirado del histograma. Si yo abro cualquiera de estas imágenes, esta imagen, aunque a priori la vemos así, con mucho detalle, si realmente yo me saco por aquí el estirado virtual y lo reinicio, realmente la fotografía tal y como es en realidad es esto. Es una imagen muy subexpuesta, una imagen lineal, es decir, todavía no se ha estirado el histograma, simplemente estamos viendo la información de la fotografía porque tiene aplicado un estirado virtual que nos aplica esta herramienta. Es en este punto y solo en este punto cuando aplicaremos la deconvolución a nuestras astrofotografías para obtener el mejor resultado. Y bien, ¿cómo activamos este nuevo motor de inteligencia artificial? Bueno, pues aquí tenemos la herramienta Blur Exterminator y como puedes ver ya me indica que es Blur Exterminator versión 2.0.0 AI versión 4, es decir, en este caso ya tengo activada la nueva versión del motor de inteligencia artificial. Pero si todavía no lo has activado es tan sencillo como venirte donde pone Select AI, pinchamos y aquí, como puedes ver, tenemos acceso a los dos motores de inteligencia artificial de Blur Exterminator, la versión número 2 que teníamos previamente y la versión número 4. Ahora vamos a hacer una comparativa entre ambas versiones para ver cómo funciona. Y lo que voy a hacer en primer lugar va a ser activar el motor antiguo de inteligencia artificial y vamos a ir viendo cómo actúa con la corrección de estos problemas que tenemos en las fotografías que vamos a utilizar como ejemplo. Voy a abrir en primer lugar esta imagen, la que tenemos este problema de estrellas elongadas, y lo que voy a hacer va a ser tomar un preview de la zona esta de aquí del quinteto de Stefan. Y vamos a trabajar sobre este preview. Si me acerco podemos ver claramente esa elongación en las estrellas y vamos a ver cómo actúa el motor de inteligencia artificial antiguo de Blur Exterminator con los parámetros por defecto de la herramienta. Vamos a activar el modo preview y aquí tenemos el resultado. Si activo el antes y el después, podemos ver cómo la imagen se enfoca bastante, podemos ver cómo tenemos más detalle en las galaxias del quinteto de Stefan y cómo las estrellas se vuelven mucho más pequeñitas, mucho más enfocadas, más nítidas, pero sigo apreciando esa pequeña elongación en las estrellas, es decir, a pesar de que tenemos las estrellas mejor enfocadas, siguen teniendo ese problema, ese pequeño problema de elongación en ellas. Esto es con el motor de inteligencia artificial antiguo. Vamos a activar ahora el nuevo motor de inteligencia artificial. Cierro esto, me vengo aquí y voy a seleccionar ahora el nuevo motor y vamos a repetir el proceso. Bueno, pues fíjate qué diferencia. Ahora mismo, a ver, voy a activar el antes y el después. Realmente aprecio una mayor nitidez todavía en las galaxias. Podemos ver ahora cómo estos brazos de aquí muestran mucho detalle, los brazos de esta galaxia también muestran más detalle que anteriormente, se muestran más nítidos, pero sobre todo donde más notable es la diferencia es en las estrellas. Fíjate cómo las estrellas las corrige perfectamente, cómo esas estrellas elongadas que tenemos aquí se corrigen muchísimo y quedan muy redonditas, muy corregidas. La verdad es que increíble cómo funciona este nuevo motor de inteligencia artificial, al menos en esta fotografía. Voy a aplicar este ajuste sobre la imagen completa y vamos a ver el resultado. Bueno, pues aquí lo tenemos, vamos a acercarnos un poco. ¡Buah! Fíjate qué detalle que tiene esta galaxia. Realmente es espectacular. A ver, vamos a deshacer y a rehacer. Es increíble. Increíble cómo corrige la forma de las estrellas y la cantidad de detalle que saca en la galaxia esta de aquí, que tenemos espiral en primer plano. Realmente impresionante. Fíjate, estas estrellas de aquí que se muestran ovaladas, cómo se corrigen muchísimo. Y una fotografía pues que a priori tenía ciertos problemas en el autoguiado, pues tenemos una fotografía realmente sobresaliente. Vamos a ver ahora sobre problemas más evidentes sobre las estrellas, como es el que muestra esta fotografía, en la que hemos visto que sí, tenemos una parte central pues bastante nítida, con bastante detalle, pero que si nos vamos a las esquinas
pues tenemos unas estrellas horrorosas, la verdad. Vamos a ver de nuevo cómo trabajan ambos motores de inteligencia artificial. Si yo cojo un preview de esta zona, ahí tenemos. Voy a activar en primer lugar el motor de inteligencia artificial antiguo y vamos a ver nuevamente la diferencia. Me vengo por aquí, activo el antiguo motor de inteligencia artificial y lanzamos un preview. Y aquí tenemos el resultado. Vamos a ver, activando y desactivando, y fíjate que hay una diferencia importante. Fíjate qué horror de estrellas que tenemos y cómo podemos corregir hasta cierto punto bastante, pues hasta el punto de que ya no sería necesario aplicar un recorte tan grande en la fotografía para dejar fuera estas estrellas. Esto ya cuando se lanzó Blur Exterminator ya supuso una revolución importante, el poder corregir estrellas de esta manera. Fíjate estas estrellas de aquí, cómo se muestran prácticamente desenfocadas y cómo con el motor de inteligencia artificial antiguo se mostraban pues mucho más correctas. Pero vamos a ver ahora lo que puede hacer el nuevo motor AI4 de Blur Exterminator. Cierro esto, seleccionamos el motor nuevo y vamos a aplicar el mismo ajuste. Y ¡buah! ¡Madre mía! Menuda diferencia, pero a ver, pero esto... Cualquiera podría decir perfectamente que esta fotografía se ha realizado con un aplanador o con un reductor propio del tubo, porque es que realmente tenemos una corrección soberbia en las estrellas de la imagen. O sea, es que es increíble. Fíjate las estrellas que tenemos aquí, con una coma brutal, y fíjate el resultado que nos deja este nuevo motor de inteligencia artificial. Es que es increíble. Son estrellas perfectas, ¿eh? Son estrellas súper redonditas y perfectas. Voy a aplicar el ajuste sobre toda la fotografía. Me vengo para acá y vamos a aplicar el ajuste sobre toda la imagen. Bien, pues ahí lo tenemos. Vamos a ver el antes y el después. Esto es antes, esto es después. Sobre la imagen a esta distancia, la diferencia no es tan grande, no es una diferencia tan visible. Sí que en la parte externa de la fotografía sí que se hace más visible la diferencia. Pero vamos a acercarnos para verlo más de cerca. A ver la parte central, cómo actúa. Antes y después. Bueno, fíjate. Aparte de que las estrellas se hacen más pequeñitas y más enfocadas, fíjate cómo aparecen los detalles. Esta nebulosa de reflexión que tenemos aquí, la propia nebulosa cabeza de caballo, fíjate cómo se definen y cómo aparece todo el detalle en las nebulosas, en las estructuras. Es brutal. La nebulosa de la flama que tenemos por aquí. Fíjate qué brutalidad de detalle que sale. Pero vamos a ver ahora las esquinas de la imagen, que es lo que a mí verdaderamente me alucina, de cómo está trabajando este nuevo motor de inteligencia artificial. Fíjate aquí cómo teníamos las estrellas. Fíjate estas estrellas de aquí. ¿Cómo se corrigen con esta nueva inteligencia artificial de Blur Exterminator? Es que realmente es brutal, ¿eh? Realmente es que una fotografía hecha con un tubo, con un telescopio de gama baja, como es el Evostar 72ED, pues simplemente con un clic con esta herramienta conseguimos el detalle que conseguiríamos con un tubo de gama alta. O sea, es brutal. Y vamos a hacer la última prueba con una imagen que para mí es bastante interesante, porque es esta aproximación al núcleo de la gran nebulosa de Orión fotografiado a través de un Maksutov de 150 mm y 1800 mm de distancia focal. Una distancia focal realmente muy alta para astrofotografía de cielo profundo, que nos permite llegar a alcanzar esos detalles más finos de las nebulosas como esta, nebulosas muy brillantes del cielo nocturno como es la nebulosa de Orión. Para poder ver exactamente cómo funcionan ambos motores de inteligencia artificial y poderlos comparar correctamente, porque aquí no vamos a valorar cómo van a quedar las estrellas, sino que vamos a valorar el detalle que podemos llegar a extraer con la deconvolución, lo que voy a hacer va a ser sacar un duplicado de la imagen. Así que me vengo por aquí y aquí tenemos un duplicado de la imagen. Y lo que voy a hacer va a ser aplicar directamente la deconvolución con cada uno de los motores de inteligencia artificial a cada una de las imágenes.
Vamos en primer lugar con esta de aquí. Voy a seleccionar el motor de inteligencia artificial antiguo y vamos a aplicarlo sobre la imagen. Bien, ahí tenemos la imagen con la primera deconvolución aplicada con el motor antiguo y voy a abrir ahora el duplicado, voy a cambiar al motor nuevo y voy a aplicar nuevamente la corrección. Y bien, pues aquí tenemos esta segunda corrección aplicada con el nuevo motor. Voy a reencuadrar un poquito las imágenes y vamos a compararlas. Nos vamos a centrar sobre todo en la parte central de la imagen. Esta de aquí de la izquierda es con el motor antiguo. Vamos a acercarnos aquí al núcleo y vamos a hacer lo mismo en este caso. Y a ver... Bueno, pues realmente la veo muy similar, o incluso me atrevería a decir que la imagen de la izquierda, cuyos detalles hemos sacado con el motor antiguo, presentan incluso más detalle que los de la derecha. Vamos a acercarnos un poco más porque me parece interesante esto. Porque sí, efectivamente, tenemos más detalle con el antiguo motor de inteligencia artificial que con el nuevo. Fíjate en esta zona de aquí que tenemos estos grumitos filamentosos y fíjate aquí con el nuevo motor de inteligencia artificial como aparecen más difusos, no se muestran tan definidos. O incluso fíjate en esta zona de aquí, estas burbujitas que tenemos por aquí. Estos son discos protoplanetarios que están formándose en el núcleo de la nebulosa de Orión, es decir, son pequeños sistemas solares que se están formando ahí. Y podemos ver cómo aquí, en la imagen de la derecha, esos detalles son más difusos. En cambio, es interesante también ver el tratamiento que hace el nuevo motor sobre las estrellas, porque fíjate cómo las estrellas sí que se muestran más definidas, mucho más puntuales y más definidas en la imagen de la derecha que la de la izquierda. Fíjate estas dos estrellas que tienes aquí, cómo se ven muy puntuales, muy definidas, y en cambio aquí, fíjate cómo ambas estrellas son más difusas, están como más tenues, como más difuminadas. Así que podríamos decir que el nuevo motor de inteligencia artificial es un motor bastante enfocado a la corrección de las estrellas, a la perfección de las estrellas en nuestra fotografía, dejando un poco más al margen el realce del detalle en la imagen. En cambio, si vamos a trabajar con imágenes en las que queremos realzar muchísimo las estructuras de la fotografía, es posible que consigamos un mejor resultado yéndonos al antiguo motor de inteligencia artificial. Bueno, pues increíble cómo funciona este nuevo motor de inteligencia artificial de Blur Exterminator. Verdaderamente nos permite corregir problemas en nuestras imágenes que si tuviésemos que corregir por la vía óptica, es decir, con elementos ópticos, nos costaría mucho dinero. Y bien, ¿te gustaría aprender más astronomía y astrofotografía? Te recuerdo que dentro de Astro Academy publicamos periódicamente contenidos sobre lo que te apasiona, la astronomía y la astrofotografía. Además, dentro de nuestra escuela online, astroacademy.es, encontrarás cursos completos premium que te permitirán conseguir los mejores resultados en tus sesiones astrofotográficas. Espero que este vídeo te haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo de Astro Academy.